Listo. Hello. ¿Qué onda? Ahí está Paloma. No, no tiene audio ni. Buenas tardes. Qué ansia con ese sonido. Hola. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bien, ¿me escucháis bien? Sí, muy bien. Vale, ¿Cómo pues estás? aquí es. Bien, bien, bien. Aquí estaba entre libros y se me ha ido un poquito la hora. He No, tenido que muy a tiempo. entrar corriendo. Nada, Muchas muy gracias. bien. Estamos contentísimos de tenerte aquí con nosotros. Un honor. El honor es mío, os lo puedo asegurar. Oye, ¿me pone aquí algo de recording? Aquí a mano Estoy, izquierda. estoy grabando la sesión. Ah, Siempre les avisar, nada vale. más para que sepan que lo estoy grabando porque Ah, en teoría se las comparto a los de mi book club que no se pueden meter. En la práctica nunca lo he hecho porque no sé muy bien cómo funciona esto, pero están ahí guardados en mi computadora en algún lado, Paloma. perfecto. Nada, es que veía ahí eso, digo, no sé qué significa. No, nada Aquí más estoy. para que sepas que te estamos Nada. grabando. Pues aquí estamos a lo que me pidáis y a contestar y a aprender también, porque todo esto me enriquece a mí mucho también. Qué padre, no sabes el gusto que nos da tenerte aquí. Hemos estado emocionadísimos. Bueno, hemos discutido tu libro, al cansancio. Y pues bueno, aquí tengo unas hojitas con preguntas que te tenemos. Pero, si te parece, déjame nada más platicarte rápido de cómo surgió todo esto. Y luego, si te parece bien, podemos tomar, una foto. Y Perfecto, luego, porque luego la gente se empieza a meter y salir, y luego si quieres ya empezamos con preguntas. ¿Te late? me parece muy bien, Muy bien. Bueno, nosotros llevamos casi ya 2 años juntándonos así virtual. Empezamos con la pandemia. En abril de 2020 nos empezamos a reunir, entonces llevamos pues casi 2 años. Empezamos discutiendo libros, ahorita ya pues nos hicimos amigos, tenemos intercambios de Navidad, intercambios de San Valentín, chats de todo, entonces surgió como a partir de la pandemia y a partir del amor a los libros, pero pues ya evolucionó como en amistad y aparte en el gusto de poder platicar con autores que de verdad le da como una riqueza a nada más discutir los libros nosotros solos. Entonces, de verdad, esta oportunidad de poder platicar con ustedes es algo maravilloso, Paloma, y te lo agradecemos infinitamente. Te lo he dicho, lo que yo puedo aportaros, pero también vosotros me aportáis muchísimo a mí, me enriquece todas estas cosas, me enriquecen como escritora porque me hacéis muchas veces ver cosas que para mí han pasado muy desapercibidas, o sea que es un placer y un honor estar aquí. Qué padre, muchísimas gracias. Diego, ¿quieres tomar la foto de una vez o nos esperamos tantito? Si quieres, de una vez que están las 70 juntas, si pueden sacar su libro, les doy 2 minutitos y les tomo las capturas. Muy bien. Libros a la mano. Va la primera, son 2 pantallas, sonrían. 1, 2, 3. Va la segunda. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias, Nora. Thank you a ti, Diego, gracias. Gracias, Diego. Paloma, pues bueno, no sabes cuánto discutimos a los personajes, pero bueno, déjame preguntarte primero por Yuri. La primera pregunta es, ¿el personaje de Yuri te inspiraste en alguien? O sea, ¿hubo o conoces de casos de españoles que estuvieron ayudando a alemanes a salir de Alemania que estaban viviendo ahí? ¿O es totalmente inventado en tu mente? Bueno, toda la ficción, este tipo de ficción, siempre hay una base de realidad y en la documentación, a la documentación se oye siempre un pipi. Sí, perdón, Paloma, es algo que no puedo quitar, no sé por qué. Vale. Es cada vez que entra, sí.
Pues pienso que te estás volviendo loca, pero no. Vale, vale, vale. Nos estamos volviendo locos todos juntos con ese ruido. Vale, vale, vale. Si es solamente dice para todos, entonces nos volvemos todos locos y no hay... Bueno, pero que Todos creía que era algo juntos. mío, digo, no sé si es algo mío o estoy haciendo yo algo más. No, perdón, soy yo y no lo puedo quitar. Como todo lo que es, toda la documentación la he basado no solamente en ensayos, sino también en novelas y en diarios que me han dado la superficie para establecer es incomodísimo para concentrarme en la conversación, el pipín. Es una forma de construir, leer novelas de la época, leer diarios, de construir en mi interior esa conciencia a través de esas historias con minúscula, historias pequeñas, ¿no? Historias cotidianas. No he querido contar los grandes acontecimientos históricos o los grandes personajes históricos, sino la historia de personajes cotidianos, personajes, seres humanos como cualquiera de nosotros. Y Yuri Santa Cruz es uno de ellos. La inspiración concretamente de Yuri Santa Cruz, tal y como lo perfilé en mi casa, de una novela, es el Doctor Zhivago. Yo cuando empiezo a plantearme escribir sobre, no tanto sobre Alemania, sino sobre la parte rusa. A mí me salta la chispa la primera idea cuando a mí cae en mis manos Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, y a partir de ahí empiezan a caer en mis manos, es como tirar de un hilo, ¿no? Y empiezan a caer libros en cascada sobre mi escritorio, y yo tenía que contar eso, ¿no? Y uno de los libros que tenía desde hace tiempo, que leí hace mucho y que tengo que reconocer que me pareció un libro, una historia muy espesa, nada que ver con la película, pero tampoco la película tiene que ver, saca toda la sustancia que saca el libro, pero la volví a releer y a esta segunda lectura sí que fue una lectura deliciosa en la que vi el personaje de Yuri Zhivago, ¿no? Y Yuri Zhivago es un hombre con esa integridad, con esos principios morales que yo quería para mi personaje. Aparte, bueno, luego surgieron ese triángulo amoroso, que también es una emulación de la vida de Boris Pasternak, del autor de la novela, casado con una mujer a la que quería, pero que amaba a otra mujer. Y bueno, pues ahí se me representó Yuri Santa Cruz, y además cuando lo presenté hice honor a ese personaje, a ese Doctor Zhivago, pero también a su actor, ¿no? Al presentarme como Yuri Zhivago. Muy bien. Y esto es ya más personal. ¿Quién fue tu personaje favorito? ¿O no tienes? Es como escoger hijos. No puedo. Ahí mira, en muchos he hecho muchos club de lectura de estos, y hay mucha gente que se posiciona o a favor de Krista o a favor de Claudia. Para mí, Yuri Santa Cruz es el personaje principal, pero luego son diferentes. Cada personaje tiene su diferente punto de vista de las circunstancias y de la situación. Y por lo tanto, cada uno tiene su espacio vital y necesario y además importante. El triángulo amoroso de Yuri, por supuesto, es un hombre, como he dicho antes, íntegro, con principios morales, cuando en una época en la que mantener esos principios morales podía costarle muy caro. Es un hombre en constante búsqueda por la ruptura que sufre en su niñez, no solamente con su forma de vida, sino que él había conocido y que él había vivido en su primera niñez, sino por la brutal separación de su madre y su querido hermano, ¿no? Pero también están las dos mujeres, Claudia y Krista, que son dos mujeres contrarias entre sí, ¿no? La figura de Claudia, una mujer imperfecta, una mujer equivocada, errada, en una ideología, envuelta en una ideología, arrastrada como muchos alemanes a esa ideología que los barrió hasta que el amor le quita la venda de los ojos
y se da cuenta realmente de lo que está pasando, pero ya el arrastre ya es nazi, está en un mundo nazi, está casada con un nazi y tiene que dejarse llevar por eso, ¿no? Y luego está Krista, que es la mujer, el otro concepto de mujer alemana, una mujer que quiere trabajar, una mujer que no se pliega a esa ideología y que tiene consecuencias por ello, ¿no? Es Y que, luego hay unos personajes, claro, no, es que luego hay perdóname. no, es que luego hay unos personajes fundamentales aparte de este triángulo amoroso, ¿no? Porque está desde Eric Villanueva, es elemento fundamental en la vida de Yuri. También está la vecina Cotilla, que en un principio iba a ser una vecina Cotilla simplemente, pero luego es fundamental la señora Blumenfeld para que esas dos mujeres tuvieran la capacidad de aceptar la tragedia que les estaba sucediendo, ¿no? Como a muchas mujeres en esa época. Pero también está en el lado ruso, por ejemplo, yo que sé, la madre, por supuesto, el hermano, Kolia, ese niño que es un buen niño y que una ideología lo convierte en monstruo. Pero a pesar de ser un monstruo, hay una mujer que es Sonia, que es su mujer, su esposa, que sabe que detrás de ese monstruo, le ama porque sabe que detrás de ese monstruo hay un corazón, un buen corazón. Entonces, todos y cada uno de estos personajes, los más grises, incluso el espía que tiene Sokolov, que es el que le pone, tiene su punto de, bueno, es un hombre que está cumpliendo con su deber hacia el partido y al final el partido, a través del propio Colia, le quita de en medio, ¿no? Cada uno de ellos refleja, es como un caleidoscopio, ¿no? Cada uno refleja la realidad en su propia persona como los seres humanos, ¿no? Es como si me dijeras de mi familia, de toda mi familia, ¿quién es mi favorito? Pues mira, cada uno tiene sus más, sus menos, sus cosas, cada uno son seres principales en la vida del personaje principal, que es Yuri Santa Cruz, que es de lo que se trata. Es que sí, sabes que los personajes, digo, sí entiendo que el personaje de Krista y el de Claudia son también más o menos principales, pero esos que mencionaste, el Villanueva, Sonia y Blumenfeld, fueron mis tres favoritos y los mencionaron aquí, los discutimos mucho, porque a lo mejor son personajes secundarios, pero hacen, o sea, le dan vida a la novela, están espectaculares esos tres personajes. Mi favorito fue Villanueva, me partió el alma que se muriera al final, pero él de verdad fue un personaje espectacular. Claro, es el personaje paternal, ese amor paternal que él no encuentra a su padre porque le culpa de forma injusta, sin saberlo, Claro. a su padre y se aleja de su padre, del calor de su padre, porque su padre se convierte en hielo por esa creencia bueno, de que su mujer le ha acabado el amor de su mujer hacia él, ¿no? De Verónica. Y trata de proteger a sus hijos para que tengan a la madre sigan teniendo a su madre en un pedestal, y es capaz de forma tan generosa de renunciar incluso al amor de su hijo para que su hijo mantenga esa visión de su madre. Pero esa figura paternal es Villanueva, protectora, ese buen corazón al final que vive en un mundo, bueno, pues en el que le ha tocado vivir, en un puesto, codeándose con los nazis, pero como él dice, lo que a mí me interesa no me interesa ni lo que pasa en España, ni la guerra civil en España, ni lo que ocurre con los nazis, y a mí lo que me interesa soy yo, ¿no? Él es el mismo y su propia vida, ¿no? Y bueno, es un ser entrañable que en un principio pues iba a ser simplemente el jefe de Yuri Santa Cruz y de repente se erigió con fuerza diciéndome yo quiero mi propia historia y por lo tanto aquí estoy, ¿no? Qué padre. Oye, ¿y sabes qué nos pasó con Claudia? O sea, aquí no hubo como gente neutral con Claudia. O sea, aquí era o la Ya. odio, o sea, un odio, ahorita a ver si Vane no sale por ahí, porque un odio así muy profundo, o a mí, yo en lo personal, y muchas otras personas también aquí, la amamos, porque les digo que a mí Krista se me hizo como un personaje así como muy
pues muy cuadradito, o sea, siempre haciendo lo correcto. Y Claudia plasma, siento yo, lo que es una persona de verdad, o sea, que a veces haces las cosas por cómoda y a veces te da flojera y a veces luego dices, ay, te remuerde la conciencia y poquito a poquito vas cambiando, o sea, como que muy, muy dimensionada. Va cambiando a base de torta, o sea, pobre, porque es, es la figura, el personaje, un personaje imperfecto. Es decir, ella vive una vida acomodada, una niña bien, en una familia bien, que se casa sin amor porque su madre le prepara el matrimonio y bueno, se deja arrastrar por esa ideología, porque era lo normal en esa sociedad y más como estaba ella rodeada, igual que el hermano tiene muy poca, es un hombre con muy poca personalidad que le maneja la madre para arriba y para abajo, primero ese A, luego le convierte en SS. Pero Claudia, como he dicho antes, es el amor el que le pone frente al espejo y se da cuenta realmente con respecto de la ideología. Y en un principio actúa, tiene varios, es que tiene muchas aristas, Claudia, es que hay que analizarla, porque en un principio ella actúa por amor, se aleja de Yuri para protegerlo. Es decir, para que no le hicieran daño, se aleja con todo el dolor de su corazón porque lo ama y se aleja, porque, bueno, pues tiene miedo de que le ocurra algo. Cuando su marido le amenaza con que le han visto, dicen o hablan, ¿no? De que él se está viendo con un hombre. Y se aleja de ella, pero luego cuando sabe que Krista está con él, sufre ese egoísmo, ese amor egoísta que algunas veces tenemos y trata de ponerle todo tipo de zancadillas sin ser consciente de que al final, bueno, estaba actuando egoístamente. Y el amor también puede tener esa faceta, ¿no? De ser egoísta. Pero llega el momento de la verdad y ahí está ella para ayudar no solamente a Yuri a salir de un peligro que le hubiera supuesto la muerte si le hubiera detenido la Gestapo, sino que además protege en todo lo que puede, protege a Krista. Y, y ahí está su generosidad. Y luego cuando va avanzando, claro, la parte de la evolución que ella tiene a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se le va cayendo todo ese mito del nazismo, como le cayó a la mayoría a la gran parte de los alemanes, no a todos, esa sensación de que había sido todo un engaño, bueno, pues se encuentra al final de la guerra con una mujer, la mujer que había sido su rival, pero su amor ya se ha transformado en un amor generoso, porque la vida la obliga a ser. En esos momentos o podía haber sido una malvada o podía optar por lo que optó, sacar su generosidad con respecto de Krista, ¿no? Y formar esa piña de esas tres mujeres junto con los niños para protegerse de lo que les estaba pasando, ¿no? Yo creo que el crecimiento, la evolución de Claudia es fundamental y no se puede a una persona, yo creo que esto es la base de la lectura y de la literatura, yo creo que nos obliga a ser tolerantes porque no podemos juzgarla desde nuestra posición, claro, sino poniéndonos en sus circunstancias. Es decir, hay que ponerse en las circunstancias de esa niña que era una cría de 20 y pocos años, con unas circunstancias personales determinadas, con una madre controladora, una viva la vida, que bueno, pues se casa y de repente encuentra el amor. Y todo no solamente encuentra el amor, sino encuentra un amor prohibido. Y además en un momento en el que a las mujeres se las constreñía en casa, madres de esposas y madres, sin poder tener absolutamente ninguna independencia porque esa independencia les podría costar cara, como le ocurre a Krista, ¿no? Krista, como digo, es el lado contrario. Es una mujer que mantiene, igual que Yuri, que mantiene sus principios, que tiene y los mantiene hasta el final, hasta que tocan a su madre. Entonces ahí duda, ahí es marcha atrás.
Igual que cuando sube, no sé si os acordáis, cuando sube la escalera porque están violando a la cría Se de arriba, regresa. y vuelve porque sabe que si pasa algo, si van a machacar a todos los del piso y por lo tanto a Claudia, a la señora Blumenfeld, a los niños de Claudia, y se vuelve con todo el dolor de su corazón. Es decir, ahí otra vez está ella, está actuando bajo una presión. Y ahí es donde tenemos que decir, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Hubiéramos subido a salvar a esa niña que al final no lo hubieras podido salvar? O te hubieras bajado la escalera. Esa es la base de la lectura, ¿no? La tolerancia. Y yo creo que ahí, en esta novela, se necesita ser más tolerante con Claudia que con Crista. Al principio, Paloma, porque de verdad a mí, Crista hasta me terminó hartando de, ay, ya, nadie está perfecta nunca. Y Claudia es muy real. Claro, pero también es real, Crista, porque también hay mujeres, hay personas con esos principios tan claros, tan seguros. Ella tenía clarísimo que el nazismo era, como muchos alemanes, que el nazismo no era bueno para Alemania, que era un veneno, pero podía hacer poco, prácticamente no podía hacer nada. Lo que hace es su profesión, ejercer su profesión a través de su jefa, en la clínica, trayendo al mundo y atendiendo a mujeres, fueran arias, fueran judías, fueran de un lado, fueran de otro. De esa manera mantiene pero incluso cuando se le plantea el dilema de o esto, o tu madre, o la seguridad de tu madre, dice, no, mi madre no la toquéis, yo hago lo que tenga que hacer, ¿no? Y entonces sus principios los aparca y si no hubiera surgido lo que surge, pues se hubiera tenido que casar con Frank Kahler. Eso es algo que platicamos mucho, Paloma, qué bueno que lo mencionas, lo apunté porque si no se me iba a pasar un chorro de cosas que te quiero decir, pero ese tema que dices que todos tenemos un límite, porque es bien fácil desde ahorita en la comodidad del siglo XX decir, ay, pero claro que está mal y por qué no dijeron nada y por qué nadie levanta la mano, pero esa capacidad tuya que nos la transmites de poder meternos en el personaje y decir, claro, sí entiendo perfecto, estando en ese momento, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues claro, todos tenemos algo o alguien en donde dices, aquí es mi límite y si sean tus hijos o sea tu mamá o sea alguien, entonces de verdad logras plasmar esa desesperación que El siente miedo, el el miedo. miedo. El miedo es el instrumento que utilizan tanto el estalinismo como el nazismo para controlar la posible disidencia y la división, o sea, que no se puedan unir, que haya desconexión. El miedo a ser, no solamente a ser denunciado, a ser por la Gestapo, sino a la vigilancia de los que están a tu alrededor. Claro. La propia población se les involucra a toda la población. Y ese miedo mantiene callados a las disidencias. Y los que son más cómodos o más débiles, pues se dejan arrastrar por la ideología y entran en ese movimiento de masas que son los totalitarismos, ¿no? Entran en esa maquinaria para evitar ser señalados, para evitar ser excluidos. Y Crista se resiste hasta donde puede. Crista se resiste y hay que pensar que el nazismo como dictadura que era las mujeres, las lleva, las mujeres las aparta al hogar, es decir, el nazismo es entre otras muchas cosas, es una ideología muy machista de el hombre es el macho y las mujeres solamente tienen que ser las acompañantes del hombre, traer niños sabios al mundo, mantener adecuadamente la familia y callar y no opinar. Y eso Crista no le cuadra y lo lleva hasta el límite donde puede llevarlo, ¿no? Es que eso, es bien interesante ver eso y luego planteártelo obviamente en tu propia vida de, pues claro, todos tenemos un límite. ¿Hasta dónde llegaría yo o qué harías por proteger pues a la gente Claro. que cada quien protege? Entonces, eso fue bien interesante, Paloma, discutirlo porque pues vemos que cada quien tiene diferentes límites. Claudia tenía uno que a lo mejor era menos, pues mucho menor que el de cualquier otra persona y Crista otro, pero al final todos tenemos
algo o alguien que queremos proteger. Entonces, de verdad sentíamos ese miedo durante toda la novela. ¿Sabes? Otra parte en donde de verdad se me quería salir el corazón, cuando se va Claudia con Yuri a su fin de semana y regresa pensando que el marido todavía no estaba, y luego regresó y estaba, bueno, así, la sangre a los pies de pensar de que le iba a pescar, de verdad, yo pensé que le iba a hacer algo. Entonces, de verdad, tienes una manera de escribir que te hace sentir como si estuvieras ahí de manera maravillosa, en lo bueno y en lo malo, porque de verdad también sentíamos esa angustia. Entonces sentíamos el amor de Yuri y Claudia, pero también esa angustia que de verdad no nos dejaba dormir. Hay gente que me decía, es que no lo puedo leer en la noche porque tengo pesadillas. La verdad es que es una historia que me está dando muchísimas alegrías porque hay muchos lectores, y digo lectores porque las mujeres en ese sentido estamos hechas, nuestra cultura está más condicionada a la lágrima, en llevarnos a la lágrima. El hombre se ve constreñido en que no tiene que llorar, y hay muchos lectores que me dicen que llegan a la lágrima, a tal emoción que hacía tiempo que nunca les había pasado con una lectura, ¿no? De llevarles hasta el punto de las lágrimas. Y esa emoción es que las agradezco tanto, esas lágrimas, agradezco tanto eso, que bueno, para mí es un subidón. La verdad es que sí, trato cuando estoy escribiendo, trato de ponerme en esa situación. Me tiene que fascinar lo que estoy escribiendo, me tiene que apasionar, y tengo que sentir lo que está sintiendo el personaje y lo que me está contando el personaje, metida prácticamente en su cabeza, ¿no? Y bueno, conmigo lo consigo cuando estoy escribiendo, y bueno, parece que también llega al lector. No, 100%, pero Paloma, ahorita que estabas diciendo eso, ¿cómo le haces entonces para, sí, porque ahorita dijiste algo bien importante, dices que te tienes que meter en la cabeza de los personajes? ¿Cómo le haces para meterte en la cabeza de tantos personajes y no volverte loca? Bueno, porque convivo con ellos durante muchos meses y me dejo llevar por su historia. Mi proceso de creación es con brújula, o sea, yo me tengo que poner disciplinadamente cada día a escribir durante horas, de lunes a lunes, durante muchas semanas y muchos meses, aislada de todo, con la única compañía de mi marido, que es el primer lector, y con el que hablo muchísimo de la historia. Los personajes se van presentando. Yo empiezo con una idea, con una vaga idea, con una nebulosa de lo que más o menos quiero expresar. Hay un momento, un pálpito en el que me da la sensación de que tengo que empezar a escribir, y empiezo a escribir. Y empiezo a conocer los personajes de la misma manera que los conocéis vosotros cuando empezáis la lectura, que para mí es como empezar a leer un libro. Y me dejo llevar. Y los personajes, ese primer escupir la historia, es un proceso el que más me cuesta, porque voy por un camino inseguro, por un camino que no conozco, voy paso a paso, prácticamente a ciegas, pero bueno, pues palabra a palabra, línea a línea, párrafo a párrafo, página a página, se va haciendo la historia hasta que termina. Y una vez que termina, ya conozco a las personas, se han pasado meses, ya los conocemos muy bien, es como canibalizan mi vida, o sea, entran, se presentan como absolutos extraños y me van contando, pero claro, a medida que me van contando ya se hacen parte de mí, forman parte de mi vida. El 80% de mis conversaciones con mi marido es sobre ellos. Prácticamente el 100% de mis pensamientos están ahí cuando hago natación, cuando estoy haciendo la comida, cuando estoy con una cena con amigos, cuando siempre están ahí, cuando estoy leyendo cualquier otro libro, siempre están ahí como latentes, siempre, no solamente cuando estoy escribiendo. Y bueno, pues llega un momento cuando termino de principio a fin, entonces vienen las relecturas y relecturas, y ahí ya les conozco, ya son muchos meses de convivencia, ya sé cómo
cómo reaccionan, ya es perfilar su psicología, su forma de hablar, de actuar, de gestionar todos sus sentimientos. Entonces es cada vez más pulido hasta que, bueno, considero que está presentable para entregárselo a mi editora, y a partir de ahí hay un diálogo con ella en cuanto pues cosas que ella ve a lo mejor que no veo yo, porque muchas veces tienes la historia muy pegada y entonces pues él me dice pues esto no se entiende bien, aquí tienes que, bueno, es este diálogo con ella. Y ese es mi proceso creativo. No hay más. No sé, en este caso, y ya conocéis todos el final, yo no tenía ni idea de que la historia que empezaba con Axel Laufer iba a terminar en cierto modo con Axel Laufer, con los padres de Axel. No lo sabía, no tenía ni idea, pero cuando terminé de escribir la última parte, me di cuenta de que ese círculo se había cerrado. No sé lo que pasó entre medias, pero al final esta lectura a través de la escritura es como si estuviera escribiendo. Me dejo llevar. Ya es mi octava novela y he aprendido a que no me valen esquemas, no me valen argumentos, no, dejarme llevar. Ay, Paloma, pero qué maravilla saber que invaden tu vida también, porque invadieron la nuestra durante estas 3 semanas que no hemos leído y seguimos. O sea, luego de que hay como Yuri y hay como Claudia y hay no sé qué. Entonces, bueno, qué bueno que también invaden así tu vida, porque así no tienes. Lo que pasa es que a mí me invaden durante prácticamente 2 años, 2 Sí, años no, y qué medio. bárbaro. Por eso luego cuando ya no puedo cambiar más en el manuscrito, entonces ya se callan y ya no puedo hablar con ellos. Sí de ellos, pero ya con ellos nunca jamás. Entonces se van alejando de mi vida, se van yendo de mi vida muy poco a poco, unos les cuesta más, otros menos, pero se van todos de mi vida, porque ya pasan a pertenecer a los lectores. ¿Sabe? Para mí la literatura es el círculo mágico en el que yo empiezo la historia escribiéndola y se cierra ese círculo con la lectura de cada uno de los lectores, que hacen suyos los personajes. Ya no son míos, ahora son de cada uno de vosotros, con vuestra lectura, que es diferente, absolutamente distinta a una lectura de otra. Y de hecho es que unos pensáis en una cosa de Claudia, otros piensan en Krista, otros dicen que el final que es muy blando, otros dicen que menos mal ese final, porque wow, después de tanto, pues porque cada lector entabla un diálogo único, exclusivo, individual de sí mismo con los personajes. Claro. Y todos entramos, tanto yo con la escritura como con la lectura, entro en la escritura o en la lectura con mi mochila personal, mi experiencia personal, las lecturas que he leído, la edad que tengo, el hecho de ser mujer, de vivir en un entorno familiar concreto, con las experiencias que he tenido, con los recuerdos, con las memorias, con todo eso, entro en el libro. Y claro, el diálogo es muy diferente al tuyo, que vives en un espacio diferente al mío, que tienes otra edad que yo, que has leído otros libros que yo, que has tenido otras experiencias, que tienes otros recuerdos, cada uno, por eso la lectura es tan fascinante, porque es que es única, no hay, y además cambia, porque tú te lees un libro a los 20 años y te puede llegar a fascinar, y te lo lees a los 60 y dices, ¿cómo me fascinó esto? Y al contrario, que es lo que me pasó a mí. Yo leí hace mucho tiempo el Doctor Cibago y me pareció un peñazo impresionante. Y sin embargo lo leí con otra mentalidad hace 2 años y me pareció fascinante. Y es el mismo libro, pero mi experiencia personal, mi mochila personal era distinta. Mi mentalidad hacia esos personajes era completamente distinta. Y por lo tanto, el resultado de la lectura es distinto. Paloma, me puse chinita con todo esto que estás platicando, porque sí, tienes razón. Es algo de lo que te iba a decir, pero también qué maravilla que una sola cosa que tú pensaste en tu mente nos une a todos, porque hay temas como muy universales. Entonces, claro, todos traemos nuestros temas, nuestros issues, nuestras broncas, nuestra mochila, como tú dices, pero nos pudimos unir para leer tu historia y se me hace algo de verdad maravilloso y espectacular,
porque tú logras estas cosas y estas discusiones y estas maneras de abrir nuestra mente también a otras cosas, porque algo de lo que hemos platicado, creo que es el tercer libro que leemos aquí en el club de la Segunda Guerra Mundial, y nos ayudó mucho tu libro a como crear conciencia, a ser un poco más tolerantes y no tan tajantes de malditos alemanes, pues ¿qué les pasa? Que nadie hizo nada, o sea, te ayuda a entender, y eso me gustó muchísimo también de tu libro, que no te centraste pues en los años como muy bélicos, sino fue el antesala a la guerra y después, y eso a mí me encantó porque la verdad es que millones de libros, millones de películas, millones de series hemos visto todos, y pues es un tema que como que ya traemos y lo manejaste de una manera espectacular porque nos hiciste tener esa sensibilidad de, pues claro, eran personas normales y había gente buena y gente mala y gente que daba lo que fuera y gente ambiciosa, como todo el mundo es, ¿no? Y eso nos hizo hacernos más sensibles al tema y más tolerantes de no decir, malditos alemanes, ¿qué les pasa o por qué nadie hizo nada? Sino, pues claro, en su lugar, ¿qué hubiéramos hecho, no? Claro, el planteamiento era para mí la curiosidad de entender qué falló para que ocurriera lo que ocurrió. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en esa sociedad alemana de ese años, principios de los años 30? Una sociedad muy parecida a la que vivo yo ahora en España, una sociedad europea, una sociedad culta, una sociedad avanzada, bien estructurada. ¿Qué es lo que pasó para que ocurriera lo que ocurrió? Y claro, pues pasó que era una sociedad muy vulnerable, una sociedad con una crisis que venía desde, todo empieza con el mal cierre de la Primera Guerra Mundial, el famoso Tratado de Versalles, que humilla al vencido de la guerra, que es Alemania, embarcándole en una crisis económica brutal que dura prácticamente hasta mediados de los años 20, confrontada políticamente con el peligro constante de la Revolución Rusa de Lenin. Lo que pasa es que, bueno, Lenin muere en el 24, pero hay un momento en el año 19 que estuvo a punto de cuajar una revolución, la revolución bolchevique en Alemania. Empiezan a remontar como sociedad a partir del año 25, 26 y llega el crack del 29. Y el crack del 29, Alemania fue uno de los países que más hondamente les afectó porque dependían mucho de créditos y dependían, su economía volvió a romperse. Y se fragmentó, una fragmentación tan brutal de carácter político, del sistema político, que creó un enorme vacío que vino a llenar la ideología nazi, ¿no? Era una sociedad que sentía peligrar su propia existencia, una sociedad humillada, una sociedad desamparada, una sociedad muy dividida. Y ahí llegó el salvador de la patria, Hitler, que supo canalizar tanto la furia, esa rabia de verse como un pueblo roto, perdido, hundido, con un paro de 6 millones y pico de personas y con unos problemas sociales importantes, y supo canalizar esa furia y además la esperanza. Supo transmitirles esa esperanza de soñar con un futuro mejor, ¿no? A través de una Alemania grande, de una Alemania unida, de una superioridad racial. Y a eso se aferraron muchos alemanes, porque era muy fácil, era una sociedad muy fácilmente manipulable. Y ese es el peligro que tenemos que tener en cuenta. Si somos una sociedad manipulable, puede venir cualquier salvador de la patria y dirigirnos al precipicio como les dirigió Hitler a su pueblo a través de la Segunda Guerra Mundial, de esas teorías que tenía, no solamente de acabar, exterminar al disidente y al judío, sino conquistar gran parte de la Rusia del Este, del Este, Bielorrusia, Ucrania, para expandir su territorio y establecer ahí la Gran Alemania, ¿no? No solamente quería exterminar a los judíos, sino que quería esclavizar, exterminar y esclavizar en su caso a todos los pueblos eslavos, a todo lo que es de Alemania hacia el este, convertidos en esclavos para la gran
patria alemana, ¿no? Qué impactante, y aparte sabes que nos resonó muchísimo a nosotros aquí, la mayoría somos aquí de México o mexicanos que viven en algún otro lado, y nos resuena muchísimo todo este tema que dijiste, porque tenemos un presidente ahorita que pues estamos en una situación, así como tú dices, vulnerable, en donde muchas de las cosas que planteas en el libro las estamos viendo y las sentimos como pues como nuestras, ¿no? O sea, como que están pasando ahorita y decíamos, es que no puede ser que sigan pasando estas cosas y que no hayamos ni siquiera aprendido la lección como humanidad, ¿no? Porque, pues ahí vamos. Entonces, también muchas de las cosas que ponías no sé cómo se pronuncia bien, me dieron una clase antes de empezar, pero bueno, de Goebbels, así me dijeron que lo pronunciara, no me sale muy bien, pero bueno, que sus propagandas que pusiste en el libro, de verdad los veíamos y decíamos, es que no puede ser. O sea, esto hace cuenta que lo están transmitiendo, lo están pasando para hacer, o sea, estás describiendo México ahorita. Entonces, fue algo que decimos, o sea, ¿cómo? No aprendemos, no entendemos la lección, la humanidad no avanza. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué opinas tú de estos temas? No nada más en México, obviamente, pero nosotros lo sentimos como muy cercano, pues. ¿Qué opinas tú de eso? Fíjate, hay una cosa que en esto de los principios de Goebbels, que es la base de la propaganda, que no los inventó, son los principios de un filósofo, no me acuerdo ahora el nombre es un discípulo de Hegel, pero él los aplicó muy bien, era un hombre muy inteligente, Goebbels, y creó lo que en aquellos tiempos eran sus redes sociales, que fue no solamente controlaba los periódicos, la prensa, toda la radio y la televisión no había, claro, pero la prensa y la comunicación, sino que fabricó, a partir del año 33, se fabrican unas radios muy baratas, muy accesibles, para que todo el mundo pudiera tener una radio en cualquier rincón de los hogares alemanes, ¿no? Para que en cualquier momento pudiera llegar la voz a través del cual horadar su cabeza. Los principios de Goebbels son los principios básicos de la propaganda, los principios básicos de la publicidad, los principios más básicos de la manipulación. Estoy convencida, yo cuando hablas de esto y cuando hablamos de esto, en España también, bueno, también en Europa, han salido políticamente, ahora estamos en un momento mundial muy efervescente también, ¿no? De polarización, de extremos, de salidas de pata de banco con los políticos y con determinadas políticas. Pero hay una cosa, todos los que estamos aquí, bueno, pues tenemos creo que 86 participantes, todos tenemos yo siempre lo digo, nuestra propia ideología, todos votamos un partido u otro, tenemos nuestra propia forma de ver y de plantear la vida que se dirige hacia la política, porque al final no podemos evadirnos de la política porque todo es política. Pero yo siempre hago una pregunta, porque la pregunta me la he hecho yo, porque me he dado cuenta, ¿no? Cuando hablamos de los principios de Goebbels, siempre pensamos en esos 11 principios, siempre pensamos que lo están utilizando los contrarios. Pero si pensamos un poco y somos justos, también lo hacen los nuestros, aquellos a los que votamos. Porque es un sistema de propaganda, de manipulación. Ahora bien, lo importante es que esa propaganda no llegue a manipularnos. Es decir, la publicidad existe y a ti te pueden decir, compra este coche que es magnífico, maravilloso, y luego tú tienes el criterio de comprarlo, ¿no? Si puedes o no, de plantearte. De eso se trata, de que nos convirtamos en una sociedad leída, que es la mejor forma de convertirnos en una sociedad crítica, en una sociedad con opinión, en una sociedad difícilmente manipulable, una sociedad que plante cara a un poder que nos quiera arrebatar el Estado de Derecho en el que vivimos. Ese es el tema. La utilización de la propaganda, de cada uno de los 11 principios de Goebbels, están utilizándolo todos. Lo que pasa es que los nuestros, como son nuestros, no lo vemos, pero sí lo vemos en el contrario. Entonces tenemos que ser en ese sentido críticos, y lo que tenemos que tener claro es que la utilización se hace, pero a nosotros esa manipulación no nos llega, que no nos llegue,
que no nos manipulen, que tengamos la capacidad de decir, esto es cierto, esto no es cierto, y esto no me lo termino de creer. Y hacernos crearnos nuestra... Si como sociedad hacemos eso, los políticos lo tienen muy complicado. De un extremo y de otro, ¿eh? Exacto, o sea, y eso que dices que una sociedad leída es una sociedad crítica, claro, es muy cierto, y tenemos, o sea, lo que decíamos es, también en el tema de redes sociales, o sea, hay tanta información que creeríamos que la humanidad o las personas son más críticas y hemos avanzado más, pero de verdad es que a veces con las redes sociales sucede lo opuesto, Paloma. Entonces, hijo. Claro, hay una cosa, en la Ilustración se creía que la información acabaría con los fanatismos, y ahora que tenemos un exceso de información, de lo que se trata es de saber determinar qué es lo que merece la pena, tener en cuenta lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que está manipulado, lo que por dónde nos quieren llevar, y si tú quieres entrar por ahí o no, porque luego tienes que tener la capacidad de decir, bueno, yo entro por ahí y yo sé que al que voy a votar, pues no me gustan algunas cosas, pero bueno, tengo que votar porque más o menos sus políticas encajan más, pero sabiendo que hay que ser crítico con todo eso. Es decir, al final se trata de eso, de tener la capacidad de no ir como fueron muchos alemanes, detrás de una locura, porque hay que tener en cuenta que Primo Levi lo decía, el holocausto comprender el holocausto es imposible, conocerlo es necesario, porque las mentes, las conciencias pueden volver a ser seducidas, a ser obnubiladas, de nuevo las nuestras también, y meditar sobre lo que ocurrió, meditar sobre ese diálogo con la historia, con el pasado, es un deber de todos, porque no tenemos que olvidar que cuando Hitler hablaba en público, se le creía, se le aplaudía, se le admiraba y se le adoraba como si fuera un dios. Entonces, hay que aprender de esos errores. Empieza el libro con una frase de Stefan Zweig, que dice que la historia priva a los contemporáneos de la posibilidad de conocer el origen de los movimientos determinantes de su época. No podemos ver crecer la hierba. No sabemos lo que va a pasar con vuestra sociedad como mexicana, como la nuestra, como españoles en Europa. No sabemos qué va a pasar ahora con Rusia y con Ucrania. No sabemos nada, no sabemos ni lo que va a pasar con nosotros aquí mismo esta tarde dentro de un rato, ¿no? Pero sí podemos estar prevenidos, podemos estar alerta, porque no estamos exentos de esos males. Algunas veces nos pensamos que estamos exentos, no nos puede pasar estas cosas que pasaban antes, ¿no? No estamos exentos de esos males, nos pueden arrebatar el Estado de Derecho en un solo instante. Por eso tenemos que estar muy alerta. ¿Y cómo? Pues con pensamiento crítico. ¿Y cómo llega uno a pensamiento crítico? Leyendo, con la lectura, simplemente y nada más, con buena literatura, simplemente leyendo. No hace falta leer grandes ensayos históricas ni políticos, no, simplemente leyendo novela, buena ficción que nos cree esa mentalidad, esa capacidad de pensar, de mayor vocabulario, de la capacidad de tolerancia que te obliga una novela, una ficción. De eso se trata. Paloma, qué maravilla todo lo que estás diciendo. De verdad quiero platicar contigo Ya. para siempre. Me enrollo, se me está haciendo de noche aquí. Ya vi. No, ya me está diciendo aparte Diego. Nada más, ¿sabes qué, Paloma? Podemos ahorita, si te parece, tomar unas cinco, ¿cómo se llama? Preguntas de las personas que están aquí, Me pero parece muy bien. hubo gente que se conectó tarde, entonces, si les late, vamos a tomar hoy en otra foto. ¿Estás bien? ¿Te parece? Perdón por repetir lo mismo, pero Nada. veía mensajes en el celular que me decían, voy tarde, y nada más me estaban ahí distrayendo. Yo no entré. Entonces, bueno, para que todos Venga, estén en la foto. perfecto. Saquen los libros, porfas. Ahí voy, espérenme. Porque luego me salen chuecas. Espérenme un segundo. Ahí voy. Ahí va, la primera pantalla.
Esperen, porque son 4. Y no saben en cuál están, espérenme. Ahí va la tercera. Y ahí va la cuarta. Listo. Ahora sí. Ahora sí, si quieren, vayan levantando las manos si tienen una pregunta o algo que decirle a Paloma. Norma, si quieres, empieza tú. Hola, Paloma. Muchísimas gracias. Me siento como muy honrada de que nos permitas estos minutos. Yo quería hacerte una pregunta. Esta segunda parte donde Yuri va a Rusia, ¿por qué la organizaste tan dramática y tan trágica? ¿No hay ahí una lucecita de esperanza? Bueno, a lo mejor al final con lo de Sonia y los niños, pero los personajes importantes que es la mamá, el hermano, el espía y el amigo, tienen finales muy trágicos. ¿Por qué fuiste tan drástica en esa parte? Yo no mando en la historia de los personajes, te lo aseguro. Además, esa parte fue, la empecé a escribir, recuerdo, y fue rodada. O sea, no sabía cómo me iba a enfrentar a la parte rusa, y cuando empecé a escribirla, fue como bajar por un tobogán. Me salió sin ninguna dificultad. O sea, ya ahí el terreno, porque en la parte alemana tuve momentos de no saber por dónde tirar. Sin embargo, en esta fue como subirme en un tobogán y todo hasta el final. No soy la dueña de la historia. No soy la dueña. Yo no sabía si se iba a quedar con Claudia o con Krista. Es que no lo sabía. No lo sabía hasta el momento en el que ella sale con el reloj y se encuentra con un hombre y le pregunta. Ahí fue cuando ya tuvo una chispa, digo, te le va a robar el reloj. Pero es de estas cosas que es que no sé explicarlo. Yo escribo y hay veces que me sorprendo a mí misma de lo que estoy escribiendo. Porque hay veces que sí, que bueno, pues voy con una escena y sé lo que quiero contar. La noche de los cristales rotos, sabía que quería contarla, sabía que quería que fueran testigos y que estuviera ahí el sastre y tal. Y bueno, pues se desarrolla, pero tengo que decir que la historia, y de hecho la historia, no sabía qué le había pasado a Verónica. No lo sabía hasta que me puse a escribir. No sabía qué le había pasado a Colia. Es decir, la historia se va montando a medida que va avanzando. Cada palabra, cada línea, cada frase es esa mi primera impresión. No me dejo llevar. Es que no soy dueña de la historia. No te puedo explicar. No soy yo la que lo establece. Lo establecen ellos. Y además les tengo que dejar. Porque si no, no sale. No se dejan. Es que no se dejan. Y de esa manera, además, disfruto muchísimo escribiendo. Disfruto, es apasionante cuando estoy escribiendo. A mí me recuerdo que la primera vez que me salió, que creo que estuve una semana o 15 días con esta historia de Rusa, pues me fascinaba porque me salía tan fluida, tan bien. Claro, era trágica. Es que la Rusia stalinista fue muy trágica. Fue muy trágica para todos, porque hasta los que estaban cerca del poder estaban en peligro. O sea, aquí el único que no estaba en peligro era Stalin. Y los demás, pues podías comer hoy a mediodía con Stalin y por la noche estabas detenido en un calabozo. Y al día siguiente muerto, ejecutado. Todos, la Rusia stalinista era un estado de terror, un estado de miedo constante. Un estado de vigilancia endémica, donde se enaltecía la delación, de tal forma que niños, no solamente era edificante, altamente edificante, que niños denunciaran a su padre o a su madre como contrarrevolucionarios, sino que además les acusaran o maltrataran públicamente, convertidos en monstruos.
como le ocurría a Colia, ¿no? Qué impresión. Gracias. Gracias, Paloma. Gracias, Norma. Perdón. Gracias a ti. Cari Treviño. Hola Paloma, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que a lo mejor coinciden muchos conmigo. Ha sido una delicia escucharte. No nada más Muchas lo del gracias. libro, sino todos los comentarios que nos enriquecen mucho en general como personas y con nuestra situación política y nos das como que no sé si un descanso, pero sí algo más. Yo no te quiero preguntar nada, yo te quiero decir que me gustó mucho el libro. Me gustó mucho la evolución de los personajes, cómo cambian, como tú bien lo dices, como seres humanos normales en base a las circunstancias que te dan. Y eso se me hizo muy bonito y fuerte también. Me encanta escucharte y saber que el libro fluyó contigo, que fue muy orgánico. Espero algún día, en muchos años, a lo mejor poder lograr hacer algo como eso que tú haces, de decir, me dejé llevar por mis personajes y fui construyendo la historia. La verdad se me hace algo súper bonito y que es un don. Entonces, padrísimo, gracias por compartirlo, por darnos estos pedazos tan fuertes de la historia, pero tan diferentes a otras novelas, y dejarnos, digo, con todo, como bien dicen, con lo que nos gustó, con lo que no nos gustó. Yo todavía he estado pensando y repensando la novela y una y otra cosa, y yo creo que sí me quedé de repente con mucho de que, ay, sí, de repente se murieron muchas personas, pero pensando en eso dije, la verdad es que durante esa época lo normal era que o no supieras de la gente al final, porque se fueron a otro lado, o realmente mucha gente se murió. Como bien dicen ahorita, en el 2022, te suena como muy, ay, tanto drama, tanta tragedia, pero realmente así pasaba, realmente se perdieron amigos, eso fue real, su familia, sus contactos, llegabas y no te quedaba nadie. Y a veces cuando decías, ya la libré, ya se acabó, todavía no se acababa. Entonces, creo que es un aprendizaje, como bien dices, para todos. El leer nos tiene que despertar y nos tiene que decir, aguas con esto, y también entender que todos somos humanos y que podemos cambiar para bien y para mal. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Perdón, lo tenía en silencio. Gracias, Cari. Gracias, Paloma. Bere y luego Ana y luego Carlota, oigan, pero necesitamos hacerlas un poquito más rapiditas por el tiempo, porfas. Entonces, Bere, sigues tú, pero tratemos de agilizar las participaciones. Hola, gracias, Nora. Gracias, Paloma. La verdad es que yo estoy muy feliz de escucharte. Fue una novela que a mí me gustó mucho. Soy de finales felices y lo hubo en esta historia. Pero yo tenía una pregunta ahorita con todo lo que dijiste, que no mandas en la historia, ni en los personajes, ni nada. Entonces voy a cambiar mi pregunta. Mi pregunta era, ¿por qué Claudia y no Krista? O sea, ¿por qué el reloj no salió a venderlo Claudia, por ejemplo? ¿No? O sea, yo Bueno, me preguntaba. la respuesta es que Yuri no amaba a Krista. Yuri quería a Krista. Amaba a Claudia y la ama profundamente. Las dos mujeres aman a Yuri, pero Yuri ama realmente a Claudia. El amor es diferente al querer. A Krista la quiere y la quiere mucho y se aferra a ella cuando se ve desprovisto del amor de Claudia, que lo aleja para protegerlo, se aleja de él para protegerlo. Él no lo sabe, ¿no? Que se va, porque él entiende que ella se queda elige a su marido en vez de estar con él, ¿no? Pero la base fundamental es cuando, y además se ve claramente cuando está delirando con las fiebres y nombra a Claudia en vez de a Krista, ¿no? Y él no se da cuenta, él se sonríe porque dice, hasta delirando se mete se mete en mi conciencia, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, la gran diferencia. Y esa diferencia me di cuenta al final, cuando incluso
Krista se lo dice a Claudia, ¿no? Se lo dice a Yuri, perdona. Cuando nunca me dijiste, cuando Claudia le cuenta a Krista, me decía a todas horas, me decía cuánto me amaba, cuánto me quería, cuánto me amaba, cómo me amaba, a todas, en cada instante, ¿no? Y ella se da cuenta que a ella nunca le había dicho te amo. Y se lo dice a él, ¿no? A mí nunca me has amado, me has querido y me has querido mucho y muy bien, pero a la que amas realmente es a ella, ¿no? Es también ese acto de generosidad de ella, ¿no? Claro. Sí, claro, lo notamos. Muchas gracias. Yo te la dejo ya no para que la contestes. Mi pregunta era, al final, ¿a Paloma le gusta el final de Yuri y de Claudia? ¿A Sí, Paloma, después sí. de todo este embrollo amoroso, le gusta el final a Paloma? A mí me gusta porque además el título hace referencia a eso. Últimos días en Berlín es el momento en el que los dos protagonistas, junto con sus hijos, o sea, la familia, consigue dejar atrás más de 2 décadas convulsas y reconstruir esa sociedad rota. Ellos son un poco la emulación, el núcleo de esa sociedad absolutamente destruida, devastada, que era en ese tiempo Alemania, Europa entera, y ellos son ese reducto de Suiza, ese país que queda en medio ahí como muy ordenado, y ellos son los únicos capaces, los que la representación de que al final el ser humano puede reconstruirse a sí mismo, ¿no? A pesar de toda la devastación. Esta es la conclusión de ese final. Es decir, una familia, después de todo lo que han pasado, después de la devastación que les rodea, después de estar de una sociedad, una generación absolutamente arrasada, ellos en un núcleo de un país neutral, que es verde, que es precioso, que está ordenado, ellos allí se instalan y consiguen volver a reconstruirse como sociedad, como familia, que es la base, el núcleo principal de una sociedad, ¿no? Esa es la moraleja del final de la historia y el sentido del título también, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Bere. Anita. Hola Paloma, mucho gusto. Hola, encantada. Solamente para decirte, primero tu novela me pareció increíble, aún a pesar de que es la historia, muy esperanzadora, o sea, es lo que te quiero preguntar. O sea, ¿hiciste todo o te llevó solo la historia a que en los momentos más dramáticos de cada uno de los personajes siempre había al final una nota así como de luz, una nota de no estamos tan amolados, una nota somos humanos, una nota de, o sea, eso fue lo que yo leí en tu novela, la esperanza del ser humano, cómo hasta en los momentos más oscuros, más terribles, que a lo mejor puedes tomar decisiones con las que no te sientes tan orgulloso, siempre viene atrás como un rayito de luz. ¿Eso lo hiciste con toda la conciencia? Sí, porque en las épocas más devastadoras el ser humano tiene un sentimiento que le ennoblece, que es el amor y la amistad. Y esta es una historia de amor y amistad. Es una historia de amor en el sentido más amplio de la palabra, no solamente el amor pasional de los tres, sino el amor infinito de la madre hacia los hijos, del hijo hacia la madre, el amor entre hermanos. La amistad, una amistad forjada en unas condiciones brutales, desesperadas, pero que ennoblecen, nos ennoblecen como seres humanos, ¿no? En tiempos tan convulsos somos capaces de aferrarnos a un amor, a una amistad, a un sentimiento que nos haga, que nos ayuda a sobrevivir. Yo leí, entre muchos de los libros, leí un libro, a Viktor Frankl, un libro que se titula El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl era un austriaco judío que en el año psiquiatra, que en el año 41 estuvo hasta el año 44, estuvo en varios campos de concentración, y él observó que no sobrevivían aquellos en aquella devastación del ser humano, que era la humillación más horrible, más tremenda, no sobrevivían los más fuertes físicamente, los que mejor se alimentaban, dentro de que, bueno, la alimentación no era muy allá, pero no sobrevivían esos, sobrevivían los que tenían un sentido,
para ello. Es decir, los que tenían la esperanza de encontrarse con la esposa, con los hijos, los que tenían un poema en la cabeza y podían recitarlo y se aferraban a ese sentido simplemente de repetirse, los que tenían música, los músicos que tenían la música en su cabeza y tenían, esos se mantenían con vida. En el momento en que ellos, cualquiera de ellos, perdía ese sentido, él decía que se acurrucaban, se quedaban quietos y en pocas horas morían. Es decir, los sentimientos que nos ennoblecen como seres humanos, los sentimientos que nos hacen seres diferentes, es lo que nos da la fuerza para sobrevivir en circunstancias terribles o incluso enfrentarnos a la muerte, ¿no? Y eso lo tenía muy presente. Por eso digo que es una historia devastadora, pero también es una historia de amor y amistad, en el sentido en el sentimiento más amplio de la palabra. Una historia de perdón, ese abrazo que se dan los dos hermanos. O sea, hay unos abrazos perdidos cuando Yuri va a abrazarle la primera vez y encuentra la frialdad de su hermano, cuando el otro le abraza porque le ve y a Yuri le pilla desprevenido, y al final el tercer abrazo es realmente el abrazo de los dos hermanos, ¿no? Después de tanto tiempo. Todo eso nos ennoblece como seres humanos y lo quería dejar ahí muy constante. Igual que el final, el sentido del final también a lo largo de la historia quería que hubiera esa sensibilidad que nos hace humanos. Yo me considero humanista y tengo fe en el ser humano, tengo fe en que somos capaces de muchas cosas a pesar de todos los pesares, de muchas cosas buenas. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ana. Qué padre tu respuesta, Paloma, porque lo que les decía que a mí me encantan de cuando lees estas cosas o ves películas así de guerras, lo que sea, les digo que a mí lo que más me queda es que siempre hay gente, siempre hay gente que está dispuesta a dar su vida, su paz, su libertad, ¿cómo se llaman? Las revoluciones, siempre hay gente dispuesta a estar en las revoluciones y eso te da pues un sentido de humanidad, de que tenemos esperanza, ¿no? Y lo plasmas perfecto en el libro y tu respuesta está espectacular. Nos queda una pregunta, ¿tienes tiempo, Paloma? Sí, por supuesto. Faltaría más. Que se ha quedado el último. Gracias. Venga, nada. Cris. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cris, venga. Yo soy modo fan como niño de 5 años yendo a ver a Mickey Mouse. La verdad es que La sospecha de Sofía y Los últimos días de Berlín son de los libros que me he echado en 2 días, así no importa si mis hijos no comen. Entonces estoy fascinada de estar aquí. La verdad es que, wow, estoy así. Pero bueno, yo al contrario de lo que he oído ahorita, soy de finales no tan felices. Sí, como que me quedé con ganas de que Yuri, no sé, como que esta parte de que todo al final saliera, así dije, no, ¿cómo? O sea, si la Segunda Guerra Mundial es todo tragedia, ¿no? Pero la verdad es que tus personajes son excepcionales, y sí me gustaría, yo nada más he leído estos 2 y oí que dices que es tu 8ª novela. Me gustaría que me dijeras cuáles son tus novelas de las que tú has escrito, cuáles son tus favoritas para seguirme, ¿no? La verdad es que sí escribes, bueno, increíble. De todas formas, lo de los finales, vamos a ver, la historia es trágica y el final es trágico, sí. Porque al final la historia que le llevan a los padres de Axel es trágica. Lo que pasa que, bueno, lo que he dicho antes, tiene esa moraleja, ¿no? De, a pesar de cómo estaba la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano se reconstruyó como sociedad. Es decir, ¿a base de qué? A base de amor, de crear familias y de tener hijos y de volver otra vez a reconstruir todo lo que había devastado 5 años de guerra. Esa es la diferencia, ¿no? No es hubo uno que me dijo en Instagram, en un privado, es un final rosa. ¿Final rosa? No sé. Es un final esperanzador. Yo creo que es más eso, un final esperanzador. ¿Y qué me habías preguntado? Que se me ha ido ahora. Tus libros favoritos de los tuyos. Mis libros favoritos. Vamos a ver, mira,
como autora? Para mí esto es un oficio y por lo tanto no es mi favorito, mi mejor libro considero que es el último. ¿Por qué? Porque al ser un oficio aprendes a medida que escribes. Entonces, yo he escrito 8 novelas y ahora estoy pensando ya en una novela que tiene que ser para mí, mi ambición es que sea mi mejor novela. Entonces, bueno, todas tienen sus más y sus menos, todas, no puedo decir que este es mi favorito. Si quieres leerme, yo, por ejemplo, bueno, pues Las tres heridas, que trata de la saqué en el 2012, se publicó en el 2012 aquí en España. Las tres heridas también es una novela muy intensa en la que trato de entender cómo vivieron gente como nosotros la Guerra Civil Española, sin pasar por la guerra, porque a mí no me interesan las trincheras, no me interesa el horror de la guerra en sí, sino cómo a gente como yo, a gente como mi familia, como mis amigos, como mis enemigos, cómo les arrasó ese proceso, cómo fueron asimilando esos primeros meses, ese verano del 36, cuando tenían sus sueños, sus proyectos de vida, su manera de pensar, su ideología, cómo llegó ese alzamiento militar, cómo empezó la guerra y cómo fueron asimilando, porque al principio pensarían esto durará una semana, durará 15 días, durará un mes, y al final fueron casi 3 años, ¿no? Entonces, ¿cómo eran mis personajes antes de la guerra y cómo esos personajes, cómo les transforma la guerra? Por eso se titula Las tres heridas, que está inspirado en el poema de Miguel Hernández, Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida, ¿no? Que es un verso que con muy pocas palabras expresa, no se puede decir con tanto sentimiento y en tan pocas palabras, ¿no? Esa sería una, y a continuación es la Sonata del Silencio, que la publiqué en el 14, que hoy precisamente me han dicho que después de 8 años, esta mañana me ha dicho mi editora que se reedita, además en tapa dura aquí en España, porque en el momento en que aquí primero publicamos en tapa dura y luego ya al año y medio publican en tapa blanda, en bucket que llaman, en más pequeñito, ¿no? Y generalmente canibaliza, el bucket canibaliza, aparta ya la tapa dura, ¿no? Porque es más barato, porque es más asequible y tal. Y sin embargo, esta mañana me ha dicho que la 11ª edición se reedita con la Sonata del Silencio. La Sonata del Silencio es la consecuencia, no tiene nada que ver una historia con la otra, pero sí está basada en el año 46, en esa España gris y herida después de esa guerra civil. Esa España que conocemos aquí en España, que se nos ha explicado muy poco, porque esos años primeros, primera década, desde el 39 que termina la guerra aquí, hasta el año 50, 51, cuando ya a Franco no le queda más remedio que abrirse un poquito porque se estaba muriendo de hambre la gente. Pero esa década de los años 40 no se ha estudiado prácticamente ni en los colegios y en las universidades. Yo en la universidad estudié los grandes acontecimientos, pero no quería entender cómo vivieron esa primera parte franquista, esa primera parte de la dictadura tan brutal que hubo, y con una sociedad muy herida, ¿no? De vencedores y de vencidos, de vencedores orgullosos y pues con poder, y de los vencidos. Pero bueno, es una historia del año 46, una historia de amor también, es una historia de cómo vivíamos, sobre todo las mujeres, a dónde nos llevó esa dictadura, prácticamente otra vez al final del siglo XIX, en leyes, en costumbres, en maneras, bueno, pues la vida de mi madre, la vida de mi abuela. Y es, bueno, esa historia que creo que puede resultar interesante. También es muy intensa, es larga, pero bueno. Lo leeré, sobre todo porque lo que más me ha gustado de tus libros es, bueno, de este último en específico, es esta parte como pones a las mujeres, o sea, que sí estamos muy escondidas en la historia y cómo nosotras mismas vamos encontrando esta fuerza que tenemos muy adentro y durante mucho tiempo fue apagada. Bueno, a mí de las mujeres fuertes me fascina. La complicidad y la solidaridad de las mujeres en momentos tan complicados. Hay que tener en cuenta que las mujeres alemanas, esa parte de
las consecuencias de la guerra, esa visión de la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de las mujeres alemanas, que no se las consideró víctimas, no fueron consideradas víctimas por parte de los aliados, de los vencedores, porque eran alemanas, y se banalizó muchísimo esa tragedia que sufrieron, que fueron el botín de guerra de los rusos, pero también de los americanos, porque los rusos arrasaron, pero tampoco los americanos ni los ingleses fueron unos angelitos, ni tampoco los franceses, ¿no? Utilizaron a las mujeres como botín de guerra, como un afán de venganza, con el saco de resentimiento, de deshumanización, de brutalidad contra ellas, ¿no? Contra mujeres indefensas. Y cómo ellas, esas mujeres alemanas, primero normalizaron esa situación, esa tragedia, porque no fueron violadas una vez por uno, no, fueron violadas muchas veces por muchos y durante muchos días. Y tuvieron que normalizar esa tragedia. Y luego tuvieron que buscar protección, porque nadie las protegía. Y la protección era buscarse a uno que las violase para dejar, un oficial para dejar, y eso ocurrió. Y luego además tuvieron que silenciar su tragedia, tuvieron que guardar silencio por tabús sociales, por vergüenza y porque tenían que recibir, una vez terminada la guerra, recibir a sus hombres, a sus padres, a sus hermanos y sobre todo a sus maridos y evitar ser rechazadas por ser violadas, ¿no? Y tuvieron que callarlo y lo callaron y aguantaron, y esas mujeres fueron las que reconstruyeron, como en mi novela, ¿no? Fueron las que reconstruyeron, esas mujeres alemanas, fueron las que reconstruyeron la base social de Alemania, de lo que hoy es Alemania, las familias, a sus maridos humillados, vencidos, fueron los que los reconstruyeron, ellas, con su silencio, tragándose su tragedia, ¿no? Y eso tenía necesidad de volcarlo, de expresarlo, porque ha habido mucho silencio sobre ese asunto, ¿no? Y parece que, como dicen ellas, como dice Claudia, ¿no? Parece que los hombres son los únicos que van a la guerra, que son los únicos que sufren, los únicos que van al frente y que mueren. No, no. Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que se pasaron todos los límites con la población civil, que se bombardeó de forma constante a la población civil, a un Berlín que estaba lleno de mujeres, niños y ancianos. Y fue bombardeada durante semanas, por la noche, por la mañana, de día y de noche, por el norte, por el sur, por el este y el oeste, de forma trágica. Vivían en sótanos, vivían sin comida, y no se las consideró víctimas porque eran alemanas. Y todos los alemanes se les enmarcó como malos, como decíamos al principio, ¿no? Eran los malos, ¿no? Esa parte, Paloma, fue una cosa espectacular que lo platicamos muchísimo y ya no llegué a las preguntas porque teníamos miles, pero esa parte de cómo manejas el tema de las mujeres, que aparte no es nada más un tema en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El libro anterior que leímos fue uno de la conquista de México y pasó lo mismo, las mujeres terminan siendo el botín de guerra, te casan, te mandan, entonces es una cosa espantosa que la mayoría de las mujeres de aquí nos sentimos identificadas porque no puede ser que después de 500 años, después de 1000 años, las mujeres siguen siendo las perdedoras en la guerra y nadie las toma en cuenta. Toman en cuenta a los hombres que llegan con traumas y a los hombres que llegan heridos y las mujeres, ¿qué? Son la mitad de la población. Entonces, lo tocaste de una manera muy fuerte, muy espectacular, nos resonó a todos y de verdad es algo que platicábamos en el libro. Son tantos temas, y lo dijiste en el principio, son tantos temas que tocaste en el libro que a todos en algún momento algún tema nos resonó así de manera personal. A muchas mujeres, obviamente este tema de las mujeres, pero otros el abandono, otros el tema con que la mamá los dejó, otros que el tema con Claudia y Yuri ahí también. Entonces, de verdad sí fue una novela así como completa en todos los sentidos, y te agradecemos muchísimo que la hayas escrito, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros, de verdad. Quisiera platicar contigo 5 horas más, no me quiero ir, pero ya que me están poniendo presión que lleva 1 hora y media. Pero muchísimas gracias a nombre de todos los que estamos aquí, de verdad ha sido un súper placer platicar contigo y ver tu proceso. De verdad qué interesante eso de que, o sea, cómo platicaste, cuál es tu proceso, y pues esperemos que en tu siguiente novela también te quieras sentar a platicar con nosotros.
Bueno, poco a poco. Vamos a escribirla. Primero vamos a escribirla, que es lo que está ahora, lo que se está ahora procesando. Así que encantada de verdad de estar aquí, de compartir con vosotros este tiempo, porque al final todo lo que me decís también me enriquece. ¿Qué sería de mis personajes sin vuestra lectura? Ay, qué maravilla. Muchas gracias, Paloma, qué gozada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Thank you. Felicidades. Gracias. Gracias, Nora. Gracias, Paloma. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Paloma. Feliz Listo, ya le voy a dejar de poner, ya le voy a quitar el... Muchas gracias. grabando. Espectacular. De nada. Me voy a dejar de grabar.